Hola Emilio, buenas tardes. Hola Kiko, buenas tardes. Encantado de saludarte y de iniciar este curso, este nuevo Lo curso mismo te contigo. digo, lo mismo te digo, vamos a comenzar el curso y contentísimo de, de reanudar todas las actividades. Bueno, pues el título de este encuentro es Aprende a aplicar a tu vida los grandes principios y leyes que rigen el universo y la existencia. Gracias, Emilio. Muchas gracias, Kiko. Gracias a Kiko y muchas gracias a todos vosotros y a todas vosotras por participar en este primer encuentro mensual del curso 2021-2022. Tanto a través del Rincón de Kiko como a través del blog que gestiono, tenéis a vuestra disposición todas las fechas y todos los títulos, todos los temas que vamos a tocar hasta el próximo mes de julio, que son ni más ni menos que un encuentro mensual y los talleres extraordinarios que hacemos siempre en Navidad y en julio el taller de verano. Así que espero que tengamos un curso fructífero, un curso en el que podamos seguir ampliando nuestra conciencia y compartiéndola con los demás y poniéndola al servicio de la vida. Y vamos a comenzar en la tarde de hoy con un tema muy potente del que hace ya bastante tiempo muchos de vosotros y de vosotras me insististeis que tocáramos en algún encuentro mensual. Me refiero a todo lo que tiene que ver con lo que tiene como telón de fondo la sabiduría primordial o la sabiduría perenne. Se trata de cómo aplicar a nuestra vida los grandes principios y las grandes leyes que rigen el universo y la existencia y que han sido puestos de manifiesto por los sabios y sabias a lo largo de la historia de la humanidad. Vamos a hacer un recorrido, creo que potente, y que tiene un texto base como elemento de fondo que mañana Kiko os enviará a todo junto con el vídeo del encuentro. Por tanto, mañana recibiréis el texto base donde se encuentran todas las ideas que ahora de una forma sintética, voy a compartir. E igualmente vamos a tener la semana que viene, como suele ser usual, el apartado de preguntas. Normalmente siempre hay 2 semanas entre la exposición, el jueves de exposición y el jueves de respuesta a preguntas. En el mes de septiembre la exposición la hemos comenzado más tardíamente, estamos hoy a día 16, no es precisamente el primer jueves de mes, y esto se debe a que las fechas veraniegas que nos afectan a una buena parte de los que solemos participar en este encuentro lo ha hecho así aconsejable, con lo que excepcionalmente en este mes de septiembre será el jueves próximo en el que tendremos la parte de preguntas. Os recuerdo que tenéis de plazo hasta el domingo a última hora para realizar las preguntas y Kiko y yo os pedimos que no sean más de 2, para de esa forma poder ya no solamente abrir la participación, sino poder responder a vida cuenta de las muchas personas que mes tras mes, encuentro mensual tras encuentro mensual, nos estáis planteando vuestras preguntas, vuestras cuestiones, etcétera. Así de que de aquí al domingo, si queréis hacer 1 o 2 preguntas, remitirlo al correo de Kiko y el jueves de la semana que viene nos volveremos a ver con este maravilloso tema que vamos a desarrollar, hablando, amigos y amigas, en primer lugar, de los fundamentos de esa sabiduría primordial o de esa sabiduría perenne. A partir de ahí haremos una serie de observaciones acerca de los contenidos de la denominada tabla esmeralda, igualmente sobre los contenidos de los Vedas, y nos detendremos ahí sí con más tiempo en lo que son los grandes principios herméticos, fundamentalmente los 7 grandes principios herméticos que se estudian y que se divulgan en esa gran obra, aunque sea pequeña de tamaño, que es el Kybalión. Estos principios herméticos nos abrirán las puertas para poner en común también los 3 postulados metafísicos fundamentales: causa primera, Tao y unicidad de cuanto es y existe, lo que a su vez nos llevará de una forma natural al conócete a ti mismo, como una expresión teórica y práctica de lo que toda esa sabiduría, llevarla a nuestra vida, supone y representa. Y al hilo del conocimiento de nosotros mismos hablaremos de conciencia y de conciencia, hablaremos de las 3 capacidades de la conciencia, hablaremos igualmente de esencia y de apariencia, y todo ello nos irá llevando ya al final de este encuentro, donde haremos una presentación breve
de la Constitución septenaria, que será objeto, ha sido ya objeto de otros encuentros mensuales, y también abordaremos los contenidos de esa Constitución septenaria a lo largo de los meses que van a componer este curso que estamos ahora iniciando. Por tanto, este es el esquema que vamos a desarrollar y vamos a empezar, por tanto, hablando ni más ni menos que de la sabiduría primordial, a la que desde el principio de esta tarde le estoy dando también la denominación de sabiduría perenne. Lo cierto es que se le ha llamado de muchas formas. La denominación de sabiduría perenne suele devenir de una obra de ese gran filósofo, pensador, científico germano que fue Gottfried Leibniz, que escribió una obra llamada precisamente La sabiduría perenne. A ella hace referencia, para los que estéis más interesados, otra obra muy interesante de Aldous Huxley, el autor de Un mundo feliz, una de las grandes anticipaciones noveladas distópicas sobre la sociedad actual, escrita en la primera mitad del siglo XX. Aldous Huxley escribió un libro titulado precisamente La filosofía perenne, y ahí hace referencia a la obra también titulada de esa manera de Leibniz. No obstante, lo cierto, amigos y amigas, es que cuando indagamos acerca de esa sabiduría perenne, de esa sabiduría primordial, nos encontramos que antes de la obra de Leibniz, en 1540, ni más ni menos, ya un destacado humanista italiano llamado Agostino Stouco ya habló de esa sabiduría primordial o perenne, rescatando todo lo que los sabios y sabias habían manifestado hasta ahora. ¿Y cuál es la definición que Stouco nos ofrece de la sabiduría primordial, de esta sabiduría perenne? Pues muy sencillo. En su obra, Stouco sostiene la existencia de un núcleo común de sabiduría en la filosofía y la espiritualidad de toda la humanidad, que se mantiene idéntico a través del curso de la historia. Fijaros la reflexión que, por tanto, Stouco, allá por el año 1540, pone a nuestra disposición. Existe un núcleo común en la filosofía y la espiritualidad de toda la humanidad que se mantiene idéntica a través del curso de la historia. Da igual la geografía, da igual la cultura, da igual la época. Ahí hay un núcleo de saberes, ahí hay un núcleo fundamental, y a ese núcleo fundamental es a lo que se denomina precisamente la sabiduría primordial o la sabiduría perenne. Cuando acudimos a la obra de Leibniz, cuando acudimos a la obra de Huxley, cuando acudimos a las obras de Stouco y cuando acudimos remontándonos hacia atrás a los sabios y sabias, a las grandes filósofas y los grandes filósofos, los maestros y maestras que han hecho referencia a esta sabiduría, de todo ello podemos llegar a la conclusión de que hay en esta sabiduría 7 señas de identidad fundamentales. Hoy, por distintos motivos, el número 7 se va a repetir mucho, y no es que yo lo haya buscado, sino que ciertamente cuando estudiamos los textos, las obras que nos hablan de esta sabiduría e intentamos extractar lo que son sus señas fundamentales, sus características primordiales, nos encontramos con 7 grandes características. La primera la hemos citado ya de la mano de Stouco: acompaña a la humanidad desde tiempos remotos, por lo que hay autores que también la han denominado la sabiduría sin edad, porque se pierde en la historia de la humanidad. La sabiduría sin edad acompaña a la humanidad desde tiempos remotos. Segunda seña de identidad, seguimos de la mano de Stouco, que esta sabiduría, como hemos repetido, conforma un núcleo común de saber que está presente en la filosofía y la espiritualidad de toda la humanidad y se conserva intacta a lo largo de la historia. Estas 2 características, estas 2 señas de identidad, estaban ya implícitas en lo que hasta ahora habíamos compartido. Vamos a seguir avanzando. ¿Cuál es la tercera seña de identidad de esta sabiduría perenne? Pues que comparte y difunde una visión del ser humano dotado de una esencia imperecedera, más allá de su apariencia efímera y pasajera, y por tanto mucho más que un mero ente físico y temporal. Esto, amigos y amigas, es de una enorme importancia.
Lo ha sido siempre, pero ahora más que nunca. El hecho de que esta sabiduría, estos sabios, estos maestros, lo que nos insisten, lo que nos legan como su gran aporte a la conciencia y nuestro saber, es una visión del ser humano en donde no somos solamente un ente físico y temporal, no tenemos solamente una apariencia efímera y pasajera, que sí que la tenemos, pero es que además de eso y por encima de eso, estamos dotados de una esencia imperecedera, con el nombre que cada uno le quiera dar y que esta sabiduría además señala, como iremos viendo a lo largo de la tarde de hoy, que tiene una naturaleza divinal, es decir, que tiene una esencia divinal. Esto es enormemente importante, repito, siempre lo ha sido, pero lo es especialmente importante ahora. Yo diría que es especialmente importante desde el inicio del siglo XX. ¿Sabéis por qué? Porque seguro que os suena eso de que Dios ha muerto. Dios ha muerto. Decía Friedrich Nietzsche, el gran filósofo y pensador alemán, decía, he matado a Dios. Cuando uno lee la obra de Nietzsche, cuando uno lee a los autores que han hablado de esa muerte de Dios, de ese Dios ha muerto, es evidente, si lo hacéis vosotros podéis llegar fácilmente a esa conclusión, es evidente que no nos están hablando de la muerte de Dios como tal, nos habla de una sociedad en la que se ha diluido la idea de Dios, una sociedad que ha perdido, sería la manera más exacta de compartirlo, que ha perdido la noción de trascendencia, que ha perdido la percepción de lo trascendente y que vive apegada a lo puramente efímero y a lo puramente material. Esto es lo que significa en sentido estricto lo de Dios ha muerto, hemos matado a Dios. Una sociedad que ha perdido la visión trascendente de las cosas y ha perdido la visión trascendente de nosotros mismos, del propio ser humano. Una sociedad, por tanto, ciega, materialista, y que estando ciega hacia lo trascendente y estando aferrada a lo materialista, inevitablemente trae consigo egocentrismo y egoísmo, e inevitablemente trae consigo distopía, e inevitablemente trae consigo dolor y sufrimiento colectivo y daño masivo a los otros reinos de la naturaleza y a la madre tierra. No puede ser de otra forma cuando se pierde la visión trascendente de las cosas. Rudolf Steiner, el fundador de la escuela antroposófica, llegaba a decir algo con lo que estoy absolutamente de acuerdo. Él decía, en esta sociedad muchos seres humanos padecen una enfermedad, la enfermedad de la no percepción de lo trascendente, de la no percepción de la divinidad, de la no percepción de Dios. Y esto efectivamente, amigos y amigas, es una enfermedad, y es una enfermedad muy extendida. Y esta sabiduría perenne, esta sabiduría primordial a la que estamos haciendo referencia, que ha sido configurada a lo largo de la historia por mentes brillantes, por grandes almas, por grandes sabios y maestros, nos dice, no, eso no es así. Sanar, no tengáis esa enfermedad, sanar esa enfermedad. No viváis apegados a lo intranscendente. Daros cuenta de que la vida tiene una enorme dimensión trascendente y vosotros mismos también. Daros cuenta como seres humanos que estáis dotados de una esencia imperecedera, más allá de vuestra apariencia efímera y pasajera, y que somos, por tanto, mucho más que meros entes físicos y temporales con fecha de caducidad y que vamos a terminar nuestros días en el crematorio o en el cementerio. Esto no es así. Es lo que nos han intentado legar, lo que han insistido estos grandes sabios que han ido configurando, repito, la sabiduría primordial. Y esta es la tercera de las 6 señas fundamentales de la sabiduría perenne con la que estamos arrancando en la tarde de hoy. Pero vamos por la tercera y dijimos que son 7 las señas de identidad, luego nos quedan 4. Vamos a ir un poquito más rápido. Al hilo de todo lo que acabamos de compartir, la sabiduría primordial o perenne mantiene también una hipótesis que someto a vuestra consideración enormemente interesante. El hecho de que la ciencia, la filosofía y la espiritualidad son una misma cosa vista desde distintas perspectivas. Ciencia, filosofía y espiritualidad.
porque las tres aspiran a lo mismo, aspiran, entre comillas, a la verdad, a poner de manifiesto la realidad que está más allá de lo material y se halla en la esencia del ser humano. Cuando hablemos posteriormente nuevamente de la esencia y de la apariencia, recordaremos el hecho de que la ciencia ha estado durante mucho tiempo, fundamentalmente a partir del siglo XVI-XVII, muy aferrado a lo material. Pero actualmente, desde finales del siglo XIX, con las ecuaciones de Maxwell, con la teoría de la relatividad de Albert Einstein en el siglo XX, en el arranque del siglo XX, con la configuración de la física cuántica durante la pasada centuria, hasta llegar al momento actual con las grandes teorías y con las grandes hipótesis que se están manejando en la astrofísica y en la física a través de la teoría de cuerda, la teoría del principio holográfico, todo lo que tiene que ver con los campos cuánticos, subcuánticos y supercuánticos, etcétera, etcétera, la ciencia ha empezado a percibir con claridad lo que se percibía antiguamente por los científicos de Leonardo da Vinci tirando para atrás a Pitágoras, que detrás de la materia hay más, que hay una esencia. Pues bien, la sabiduría perenne lo que nos invita es a reflexionar de que realmente cuando escarbamos en el núcleo de la ciencia, de la filosofía y de la espiritualidad, están íntimamente unidas. La humanidad en su inconsciencia la ha separado, incluso las ha enfrentado, pero esto no es real, esto es una ficción. Lo cierto, repito, es que la ciencia, la filosofía y la espiritualidad, a la que podríamos añadir también las artes en todas sus manifestaciones, ponen de manifiesto lo mejor del espíritu humano, la creatividad humana en pro de la verdad que va más allá de lo que se ve a simple vista. Quinta seña de identidad. También está relacionado con lo que acabamos de compartir. La sabiduría perenne subyace en la práctica totalidad de las religiones y tradiciones espirituales del mundo. De ahí la enorme similitud que hay entre todas las tradiciones espirituales, más allá del ámbito cultural, del momento histórico, del espacio geográfico específico en el que surgieron y se desarrollaron. Y esto es una gran realidad. Esto es algo que podemos comprobar en cuanto que indagamos un poco, que independientemente de la tradición que cada uno pueda tener como preferida, entre comillas, o hacer más suya, lo cierto es que lo que es el componente fundamental, los mensajes fundamentales de todas las tradiciones espirituales son enormemente parecidos, son muy similares. Ciertamente, la humanidad en su inconsciencia, como ha olvidado que ciencia, espiritualidad, artes, filosofía forman parte de lo mismo, también ha olvidado este hecho de que todas las religiones, todas las tradiciones espirituales tienen un mismo núcleo de mensajes y de saber. Y habiéndolo olvidado, se han enfrentado guerras de religiones, guerras de credos, fruto del egocentrismo, fruto de la inconsciencia. Pero la realidad que la sabiduría perenne y primordial pone de manifiesto es la existencia de cuestiones, de mensajes, de propuestas, de prácticas muy potentes en común entre todas las tradiciones espirituales. De la misma forma, hay que destacar que como sexta seña de identidad de la sabiduría perenne, que está latente, implícita o muy explícita en el legado de hombres y mujeres insignes de todas las épocas y culturas desde Sumeria al momento actual. El listado, amigos y amigas, sería interminable. Nos pasaríamos las 2 horas de este encuentro haciendo la relación de hombres y de mujeres, repito, insignes, que son los pilares de la civilización humana de todas las épocas y culturas, desde Sumeria hasta este siglo XXI, y que han ido a través de su legado sacando jugo y poniendo a nuestra disposición los elementos fundamentales, los parámetros básicos, las enseñanzas más importantes que están ahí en esta sabiduría perenne. Y por fin, en séptimo y último lugar, la sabiduría perenne bebe directamente de una sabiduría muy poderosa. Por todo lo que venimos comentando, la sabiduría perenne es un bagaje de saber que está a disposición de todos los seres humanos de gran potencia. Pues bien, fijaros, como sexta y última seña de identidad,
hay que señalar que esa sabiduría perenne bebe de una sabiduría superior, extrae su jugo de una sabiduría superior. ¿De qué sabiduría estamos hablando? Pues bien, si acudimos a la expresión que, refiriéndose al respecto, utilizó Juan de Yepes, es decir, utilizó San Juan de la Cruz, tenemos que denominarla la sabiduría de Dios escondida. La sabiduría de Dios escondida. Una sabiduría de Dios escondida que también ha sido puesto de manifiesto por muchas tradiciones espirituales. ¿Qué significa esto de la sabiduría de Dios escondida? Pues como veremos en el desarrollo de los postulados que vamos a analizar esta tarde, habida cuenta de que los seres humanos tenemos una naturaleza divinal, esa sabiduría divinal está en nosotros, está en lo más íntimo de nuestro ser, pero ciegos como estamos, apartados como estamos de nuestra esencia, está ahí escondida. Pero afortunadamente, a lo largo de la historia de la humanidad, ha habido hombres y mujeres, tradiciones y escuelas que la han visto, que la han percibido, que han bebido de ella y al beber de ella han dado lugar a esta sabiduría perenne con todo el núcleo de saber, con todos los mensajes y todas las enseñanzas que ponen a nuestra disposición. Por tanto, amigos y amigas, lo que subyace como elemento clave en la sabiduría perenne es la sabiduría divina, que está presente de hecho en cada ser humano, habida cuenta de que cada ser humano, como mantiene y sostiene la sabiduría perenne, tenemos una esencia, tenemos una naturaleza absolutamente divina. De ahí precisamente que San Juan de la Cruz, por ejemplo, nos animara a transformarnos en Dios. Y él decía, lo sabéis mucho de vosotros, casi literalmente, ¿verdad? En una de sus cartas, el más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar, que es la transformación en Dios. Fijaros, a que en esta vida, aquí y ahora podemos llegar, es la transformación en Dios, porque lo tenemos, porque es lo que somos en nuestro auténtico ser y lo que tenemos que hacer es ponerlo presente, la presencia de lo que realmente somos, a lo que Cristo Jesús llamó ni más ni menos que el nacer de nuevo. Amigos y amigas, estas son las características fundamentales de una sabiduría perenne en la que vamos ahora a profundizar para sacarle elementos prácticos con relación a nuestra vida y vamos a hablar a partir de aquí, como ya os anunciaba hace un minuto, de la tabla esmeralda, de los Vedas, en estos dos casos lo haremos con brevedad, de los principios herméticos, de los tres postulados metafísicos fundamentales y desde luego del conócete a ti mismo, postulado por las academias pitagórica y Platón. Vamos a cada uno de estos apartados. Insisto, todo esto mañana lo vais a tener recogido, lógicamente, en el texto que Kiko os va a remitir. Empezamos con la tabla esmeralda. La tabla esmeralda no está datada, no está fechada. Tiene miles de años. Se sabe que al menos 1500 antes de Cristo, si no más. Y tiene 13 postulados fundamentales. Hay distintas fuentes para llegar a la tabla esmeralda. En Internet no tenéis problema para acceder a textos, incluso a libros que se detienen en el análisis de la tabla esmeralda. Yo en particular he utilizado un libro de George Luke que tiene como título Magia y ciencias ocultas en el mundo griego y en el mundo romano. Y cuando acudimos a esa tabla esmeralda, repito, sus postulados son 13. Y de esos 13 me vais a permitir, incluso creo que en Wikipedia tenéis los 13 postulados, me vais a permitir que destaque dos de esos postulados, que seguro que os suena, Tienen miles de años, seguro que os suena. El postulado segundo de los 13 de la tabla esmeralda nos dice: lo que está más abajo es como lo que está arriba y lo que está arriba es como lo que está abajo. Actúan para cumplir los prodigios del uno con mayúscula. Actúan para cumplir los prodigios del uno. Y el postulado octavo de los 13 de la tabla esmeralda nos dice: usa tu mente por completo y sube de la tierra al cielo y luego nuevamente desciende a la tierra y combina los poderes de lo que está arriba y lo que está abajo.
Así la oscuridad saldrá de ti de una vez. Cuánta belleza, ¿verdad, amigos y amigas? Y cuánta sabiduría, constreñida, comprimida en palabras muy potentes. El postulado segundo, lo que está arriba es como lo que está abajo, lo que está abajo es como lo que está arriba. Lo micro y lo macro, lo macro y lo micro. Hoy sabemos que cuando profundizamos, nos metemos en las honduras del universo con las tecnologías que tenemos a nuestra disposición y hacemos simulaciones de alejamiento de la Tierra, y no ya solamente de la Tierra, sino del sistema solar, e incluso salimos de nuestra galaxia para ir metiéndonos en las honduras del universo y vamos contemplando el universo en toda su dimensión, en ese enorme espacio de 90.000 millones de años luz que nos describe la astrofísica. Si pudiéramos ver la foto completa de ese gran universo, veríamos un montón de puntos conformados por el billón o 2 billones puntos de luz, conformado por el billón o 2 billones de galaxias que existen en el universo según la astrofísica contemporánea. Pero es que cuando utilizando también la tecnología que tiene ya a su disposición la humanidad, nos metemos no en lo macro, sino en lo micro y profundizamos en el átomo y en las partículas elementales y en los que está por debajo de esas partículas elementales, y llegamos a los quarks y profundizamos más allá de los quarks y tenemos la foto final que nos encontramos, pues una foto muy parecida a la del universo. Lo macro y lo micro, lo micro y lo macro, la foto de lo macro y la foto de lo micro son enormemente similares. Y como iremos comprobando esta tarde, esta sabiduría perenne nos ha dicho que esto no es casualidad, porque lo que sucede es que hay un principio que todo lo aporta, un principio del que todo surge, y habiendo un principio todo tiene que estar en armonía y todo tiene que estar articulado, y tendremos ocasión de detenernos hablando de los postulados metafísicos fundamentales sobre un orden natural que está detrás del universo y de toda la vida y de toda la existencia. Claro que lo que está abajo es como es lo que está arriba y viceversa. Y esto es un elemento de saber muy importante, amigos y amigas, porque nos permite indagar, nos permite acercarnos a la verdad, nos permite usar lo que en ciencia llamamos la analogía. La analogía. Sabiendo cómo es una cosa, tú puedes deducir cosas de otra. Si sabes cosas de arriba, puedes deducir cosas hacia abajo. Si sabes cosas de abajo, por analogía, puedes deducir cosas hacia arriba. Este es el postulado segundo, lleno de potencia, lleno de sabiduría, de la tabla esmeralda. Y el octavo, como ya hemos leído, dice: usa tu mente por completo, usa tu mente por completo. Ya hace 3.500, 4.000 años se nos decía: usa tu mente por completo y así la oscuridad saldrá de ti de una vez. Tremendo, tremendo. ¿Qué es eso de usar la mente por completo? Muchos ya lo sabéis. La mente tiene dos niveles. Dentro de ella, tiene dos grandes esferas, dos grandes niveles dentro del plano mental. La mente concreta y la mente abstracta. Lo hemos compartido en otros encuentros mensuales. Seguro que también saldrá inevitablemente porque es algo que aparece de forma reiterada en muchos ámbitos temáticos a lo largo del nuevo curso. La mente concreta y la mente abstracta. La mente concreta, el nivel de vuestra mente que se ocupa de lo ordinario, que se ocupa de lo rutinario, que se ocupa de lo cotidiano y de lo doméstico. Y que por eso precisamente funciona automáticamente. No es necesario darle al botón. Funciona automáticamente. También hay un problema, y es que como no hay que darle un botón para encenderla, no sabemos tampoco muy bien cómo apagarla cuando la queremos apagar. Pero eso no toca hoy en este encuentro mensual. Lo importante es recordar que en nuestro mundo mental hay un nivel que es la mente concreta, que funciona de manera automática y que se ocupa de las cosas ordinarias del día a día. Pero junto con la mente concreta existe otro nivel en nuestro espacio mental, en nuestro plano mental, que es la mente abstracta, que es la que está capacitada para ocuparse de lo trascendente. Para eso está. Y curiosamente esa mente abstracta no se pone en funcionamiento si no se traen a nuestra vida, por nuestra voluntad, cuestiones trascendentes, ciencia, artes, filosofía, espiritualidad, de la que hablábamos antes. Si el ser humano voluntariamente no trae ese tipo de cosas a su vida, la mente abstracta no funciona, no entra en funcionamiento.
y al no entrar en funcionamiento no se expande. En este sentido, la mente abstracta no solo se diferencia de la concreta porque la concreta se ocupa de lo cotidiano y la abstracta de lo trascendente, sino, y es muy importante tenerlo presente, que la concreta funciona automáticamente y la abstracta no. Hay que ponerla en funcionamiento trayendo a nosotros cuestiones trascendentes y además va creciendo, va expandiéndose en la medida en que la vamos usando. Y cuántas personas, cuántos seres humanos pasan su vida en modo mente concreta y no usan jamás la mente abstracta. Desde luego, una sociedad en la que Dios ha muerto, en la que ha desaparecido la percepción y la noción de lo trascendente, una sociedad donde muchas personas tienen esa enfermedad de la que hablaba Rudolf Steiner. Las personas que tienen esa enfermedad no usan la mente abstracta. Y si no usan la mente abstracta y se limitan al uso de la mente concreta, ¿qué es lo que sucede? Lo que dice la tabla esmeralda, que no usan su mente por completo. Y nos dice la tabla esmeralda, usa tu mente por completo. Claro que todo tiene su sitio, la mente concreta tiene su sitio, pero tienes una mente abstracta, úsala, expándela, trae a tu vida lo trascendente de mano de la ciencia, de las artes, en su amplísimo bagaje de la filosofía, de la espiritualidad, a través de todas las tradiciones y de todas las escuelas de conciencia, la que más te interese, por la que más inclinación puedas sentir. Trae eso a tu vida y de esa forma usarás tu mente por completo y subirás de la tierra al cielo y luego nuevamente descenderás a la tierra y combinarás los poderes de lo que está arriba y de lo que está abajo. Así la oscuridad saldrá de ti de una vez. Cuánta sabiduría, amigos y amigas, y cuánta hermosura, cuánta beldad en estas declaraciones sublimes tan milenarias. Y junto con esa tabla esmeralda, los Vedas, unos textos que también están datados hace 4000 años, incluso algunas fuentes consideran que más. Se denominan Vedas, por cierto, una palabra sánscrita que su significado literal es ciencia o conocimiento. Se denominan Vedas a los 4 textos, porque son 4, más antiguos de la literatura india, base de lo que se denominó la religión védica previa al hinduismo. Estamos hablando del Rig Veda, del Yajur Veda, del Sama Veda y del Atharva Veda. El primero, compuesto oralmente en sánscrito a mediados del 2.º milenio, principio del 2.º milenio antes de Cristo, es el más antiguo. Y los otros 3, de alguna manera, son plasmaciones o desarrollos de este primero, del Rig Veda. Y cada uno de estos Vedas tiene un porqué y tienen un para qué. Quizás el más conocido actualmente de estos 4 grandes Vedas es el Yajur Veda o ciencia de la vida, que es el pilar de la medicina ayurvédica y de la visión ayurvédica de la vida, que sostiene, como muchos sabéis, una concepción holística del ser humano y procura la armonía entre cuerpo, mente, alma y espíritu. Y por cierto, de los Vedas, aunque 5 siglos después, proceden los célebres Upanishads, textos que, si os habéis acercado al mundo del yoga, al mundo del hinduismo, quizás en más de una ocasión habéis tenido oportunidad de leer o por lo menos de acercaros a algunos de sus contenidos y que se centran hace siglos y siglos y siglos en los aspectos místicos de la realidad. Se centran estos Upanishads en la naturaleza de Dios y la relación entre el alma y la materia. Y a los Upanishads se incorporan en esta especie de fluido que viene de los Vedas, se incorporan también otras obras como los Puranas. Todo ello, volvemos a repetirlo, con milenios de historia y con un conocimiento de causa y de sabiduría que además se aplica a cosas concretas, como es el caso de ese texto védico dedicado a la vida, el Yajur Veda, y que repito porque creo que es importante para que seamos conscientes que muchas de las cosas que se mueven ahora parece que están recién nacidas, pero no es así. Todo lo que es la tradición ayurvédica viene de estos Vedas y viene de esta línea de sabiduría plenamente incardinada en la sabiduría perenne y que pone de manifiesto grandes principios y leyes
que rigen la existencia, rigen el universo y tienen una aplicación directa en nuestra vida cotidiana. Y desde luego el Yajurveda, como el conjunto de los Vedas, de los Upanishads y los Puranas, lo que nos llama como una de las muchas cosas, pero que es muy importante destacarlo en el momento presente, es al empoderamiento en nuestra salud, amigos y amigas, el empoderamiento en nuestra salud, el ser conscientes que la salud es algo fundamental del ser humano que no podemos delegar en los otros. Maravilloso y bienvenido sea el personal médico, el personal sanitario, pero por favor, tú tienes que tener una responsabilidad para con tu salud, tienes que conocerte, tienes que saber lo que son hábitos de vida saludables para ti, porque puede ser que lo que es para ti no sea para otro, tienes que conocerte a ti mismo, como hablaremos posteriormente, tienes que tener un conocimiento básico de medicina natural para atenderte a ti mismo cuando vayas percibiendo que hay algunas disfunciones en tu fisiología, en tu día a día. Ese empoderamiento tenemos que tenerlo. El Yajurveda hace 4000 años, esos textos ya nos hablaban al respecto y ya nos daban información, ¿no? Ya nos daban conocimiento y ciencia de la vida para que nos empoderáramos de nuestra salud. Desgraciadamente, en esta sociedad donde lo intranscendente tiene tanto peso, hemos hecho de la salud algo que nos olvidamos de ella, salvo cuando enfermamos. Y cuando enfermamos nos ponemos en manos de otro para que nos digan lo que tenemos que hacer. Insisto, maravilloso el papel del personal médico y sanitario, pero es una dejación enorme de responsabilidad el que nosotros mismos no nos empoderemos de nuestra salud, y esto es uno de los mensajes fundamentales que nos encontramos, no el único, pero un mensaje además de aplicación práctica muy directa en el momento presente, en el momento actual que nos encontramos en los Vedas. Y habiendo hablado de la tabla esmeralda, habiendo hablado de los Vedas, los principios herméticos, los 7 grandes principios herméticos, son más, son más. Si acudís al Corpus Hermeticum, atribuido al gran Hermes Trimegisto, el 3 veces mago, el 3 veces maestro, que la festividad de los 3 reyes magos tiene en él, históricamente, en la noche de los tiempos, hunde sus raíces en la conmemoración, en el reconocimiento a Hermes Trimegisto, 3 veces mago, 3 veces maestro, y esa festividad del 6 de enero que actualmente se celebra en el mundo occidental tiene ahí sus raíces antiguas, tiene ahí sus raíces primordiales, y el Corpus Hermeticum tiene muchos principios. Y gracias al Kybalión, un documento escrito por 3 personas que prefirieron mantenerse en el anonimato y que firmaron como 3 iniciados, un documento que apareció en el año 1908, ese documento ha sido enormemente importante y lo sigue siendo para sintetizar lo fundamental del corpus hermético, y lo hace a través de la plasmación y del resumen de 7 grandes principios herméticos. Vais a encontrar alguna referencia en el texto que mañana os enviará Kiko que os puede resultar gracioso o curioso al menos, porque esas enseñanzas de Hermes Trimegisto, hay fuentes que hablan de que se daban en un templo llamado el Templo de Sais hace casi 12.000 años. Fijaros, rompe por completo nuestras cronologías históricas. Y diréis, ¿y qué fuente? ¿A qué fuente se puede acudir? ¿A qué fuente extravagante está acudiendo Emilio para hacer referencia a que estos principios herméticos y las enseñanzas de Hermes Trimegisto se enseñaban en un templo denominado Sais hace 12.000 años? ¿Cuál es la fuente extravagante? Pues amigos, la fuente extravagante es ni más ni menos que Platón, el insigne Platón. Y Platón en sus diálogos nos habla de ese templo de Sais y nos hace referencia a las enseñanzas que coinciden con los principios herméticos que allí se desarrollaban. Pero en fin, dejando este dato curioso como nota a pie de página, vamos a detenernos ahora en los 7 principios herméticos, tal y como son descritos en el Kybalión. El primero de ellos, el principio de mentalismo. Dice el Kybalión, el todo es mente, el universo es mental, el todo es el conjunto totalizador, nada hay fuera del todo.
Lo vuelvo a repetir. El todo es mente. El universo es mental. ¿Qué significa esto? ¿A qué se hace mención con esto? Hay personas a las que respeto, pero de forma muy primaria se quedan en la apariencia. Dicen, el todo es mente, el universo es mental. Luego lo que existe es una gran mente. Y todo lo que existe somos como pensamiento en esa gran mente. Con el mayor respeto, el principio del mentalismo no aboga por eso, no dice eso. El que todo es mente tiene un significado más profundo y de aplicaciones prácticas mucho más importantes. En el encuentro mensual que desarrollamos en mayo o en junio, hice algunas observaciones al respecto. Cuando acudimos a la sabiduría perenne, esta sabiduría nos enseña que en la creación, en el todo, en lo macro, en el universo, pero también en lo micro y por tanto también en el ser humano, se da una convivencia entre espíritu y materia, materia y espíritu. Espíritu, altísima gama vibracional, materia de muchas formas, en muchas modalidades, que si materia ordinaria, energía oscura, como queramos llamarlo, materia oscura, muchas modalidades de materia, pero todas de una frecuencia vibracional densa en comparación con la frecuencia vibracional del espíritu, del verbo divino, del principio primordial del que todo surge, del que surge la creación. Espíritu y materia. Y espíritu y materia conviven en lo macro y conviven en lo micro. Conviven en el universo, en todas sus dimensiones, en sus 2 billones de galaxias, y conviven también en el ser humano. El atributo fundamental del espíritu es consciencia, purucha. El espíritu, la esencia, la semilla divina, la esencia divina de todas las formas de vida y también de los seres humanos, es purucha. Consciencia es su principal atributo. Y ese espíritu, esencia, consciencia, se vincula, convive con la materia. En terminología antigua, prakriti. Purucha convive y se relaciona con prakriti. La consciencia con la materia, el espíritu con las dimensiones materiales. Y los antiguos, los grandes sabios, se plantearon una pregunta. ¿Y cómo se puede dar esa convivencia? ¿Cómo es posible que la esencia, consciencia, espíritu de tan alta gradación vibracional pueda relacionarse con la materia de baja frecuencia vibracional, de vibración densa, en comparación con la de la esencia? Y llegaron a una conclusión. La interrelación entre purucha y prakriti, entre consciencia y materia, entre espíritu y materia, es posible porque el espíritu, purucha, consciencia, usa un instrumento, usa un intermediario, utilizando un término moderno, una interfaz. Purucha, consciencia, usa una interfaz para relacionarse con prakriti, con la materia. Y esa interfaz, ¿qué es? La mente. La mente. La mente es la interfaz que utiliza la consciencia para relacionarse e interactuar con la materia. Y me lo habría escuchado muchos de vosotros en algún encuentro mensual. El mejor ejemplo para entender esto son las gafas. Aquí estoy yo, este presunto Emilio. Obviamente yo no soy Emilio, mejor dicho, me autocorrijo. Emilio es mi componente perecedero, el que tiene fecha de caducidad, al igual que vosotros también tenéis un componente con fecha de caducidad. El mío es este tal Emilio. Y aquí está, aquí está. Pero aquí, en subyacente en Emilio, hay una esencia que es imperecedera, como venimos repitiendo. Y esa esencia imperecedera, espíritu, consciencia, se relaciona con el mundo de la materia usando unas gafas. Y esas gafas son la mente. Hemos compartido que la mente se relaciona con el cerebro, pero son cosas distintas. El cerebro es como el hardware y la mente es el software. Y ya sabemos que para que a un ordenador o para un móvil le podamos sacar jugo, siendo importante el hardware, lo importante son los programas, las aplicaciones que descargamos, ¿verdad?, en el ordenador, en el portátil
o en el móvil. En el ser humano y en el universo, en todas las modalidades de vida, pasa igual. La consciencia usa unas gafas, permitirme la broma, el símil un tanto de broma, que es la mente para relacionarse con la materia, para relacionarse con la realidad que nos rodea. Ya nos detuvimos en un encuentro mensual, que eso, el problema que tenemos es que las gafas, es decir, la mente, se nos pueden manchar en el ajetreo cotidiano y las manchas de la mente podemos confundirla con la realidad. Y una cosa es la realidad y otra cosa son las gafas de nuestra mente. De ahí lo importante que es tener la mente limpia, impoluta, sin turbulencias, sin perturbaciones, sin los britis de los que nos habla la ciencia del yoga, porque solo así podremos ver realmente la realidad. Este es el principio del mentalismo, el darnos cuenta de que en todo el universo hay una convivencia de espíritu y de materia, y para que esa convivencia se materialice en una interacción como se da en todos los rincones y en todas las partes del universo, tiene que estar presente la mente, porque es la interfaz que utiliza la consciencia para interactuar con la materia. Por eso el universo es mental, porque la mente es el gran instrumento que posibilita la propia existencia, la propia dinámica de interacción entre el espíritu y la materia. Si no, esa dinámica no podría darse, no podría producirse y lo que conocemos como vida y como existencia no habría lugar. De ahí la importancia de este potente, muy significativo principio del mentalismo. Seguimos con los principios herméticos. Vamos al segundo, el principio de correspondencia o analogía. No sonaba ya de antes de empezar este encuentro, ahora mucho más, porque el principio del mentalismo que hemos hecho mención también tiene relación con la tabla esmeralda, porque hemos hablado de que en la tabla esmeralda el postulado octavo nos dice que dentro de nuestro plano mental hay dos niveles, la mente concreta o la mente abstracta, lo cual complementa lo que hemos dicho acerca del principio del mentalismo. La mente es la interfaz que posibilita que la consciencia se relacione con la realidad material en la que vivimos, y en esa mente nos dice la tabla esmeralda que tenemos dos niveles, la mente concreta y la mente abstracta a la que ya nos hemos referido. Pues bien, el segundo principio hermético también tiene una conexión clara con la tabla esmeralda, porque en el postulado segundo de la tabla esmeralda decíamos como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Usa, por tanto, en tu búsqueda de la verdad, el principio de analogía. Pues bien, el postulado segundo, el principio hermético segundo, ¿qué es lo que nos dice? Lo voy a leer literalmente, tal como se recoge en el Kybalión. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Afirma este principio que se manifiesta en los tres grandes planos, el físico, el mental y el espiritual. Fijaros, el físico, materia, el mental, la interfaz, y el espiritual. Se manifiesta en todos los planos, como es arriba, es abajo. Y sigue diciendo este principio, las diferencias son de escala, pero todo guarda analogía, relación, afinidad, respondiendo a un único arquetipo y a un mismo patrón o matriz. Qué importante es esto, amigos, qué importante es el darnos cuenta de los patrones, el darnos cuenta de que en la vida hay unos patrones, y cuando esos patrones los vamos percibiendo, nos va inundando la confianza hacia la vida. Cuando en el Dios ha muerto, en una sociedad que no computa lo trascendente, desgraciadamente estos patrones no se computan, es como si no existieran. Pero ya en los principios herméticos, a propósito de este principio de correspondencia, del cómo es arriba es abajo, cómo es abajo es arriba, nos dice que todo responde a un mismo arquetipo y a un mismo patrón. Y curiosamente, esto, la ciencia contemporánea, a la que todavía le queda mucho que avanzar, por supuesto, pero ya la ciencia contemporánea nos está dando informaciones valiosísimas al respecto, acerca de lo macro del universo, donde se ve que hay unos patrones que se repiten, que están siempre ahí, y también como hay unos patrones que se repiten, unos arquetipos constantes cuando nos metemos en lo micro. Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, utilizarlo en vuestra vida, porque a veces nos planteamos grandes cuestiones
y no sabemos cómo acceder a ellas o no sabemos cómo responder a ellas. Utiliza la información que te da lo pequeño, que te da lo cotidiano, para a partir de ahí sacar por analogía conclusiones con relación a lo grande. Y a veces ocurre lo contrario, que nos resulta más sencillo ver lo grande que lo pequeño. A veces también sucede eso. Bueno, pues también el principio de correspondencia se aplica aquí. Estudiamos lo grande, sacamos conclusiones de ahí y por analogía lo aplicamos a lo pequeño y podemos indagar y podemos irnos acercando a la verdad de eso que está en lo pequeño. Continuamos con el siguiente principio hermético, que es el principio de vibración. El principio de vibración es otro de los principios que la ciencia actual está poniendo de manifiesto claramente. Dice este tercer principio hermético o principio de vibración: nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. La teoría de cuerdas, a la que citaba de pasada hace un rato, la teoría de cuerdas, que hoy es una de las columnas vertebrales de la física contemporánea, esto es precisamente lo que sostiene, esto es precisamente lo que mantiene. Está en la vanguardia de la física contemporánea y esto es precisamente lo que dice, que cuando profundizamos en la realidad, cuando nos metemos en ella, cuando vamos más allá de los átomos, cuando vamos más allá de las partículas elementales, cuando vamos más allá de los quarks, cuando nos metemos ya en lo micro, ¿qué es lo que nos encontramos? Vibración, puntos que vibran, puntos de vibración, no se le puede llamar ni puntos, vibración. Encontramos vibración. De ahí el nombre de esta teoría, teoría de cuerdas. Metafóricamente, la vibración son como cuerdecitas, ¿verdad? De ahí esta denominación de teoría de cuerdas. Y esto enlaza por completo los postulados de la teoría de cuerdas, insisto, hoy un pilar de la astrofísica contemporánea, con este principio de vibración. Hace miles de años ya se enseñaba, todo vibra, todo vibra. Y vibra incluso el vacío, amigos y amigas. La ciencia también hoy se ha dado cuenta, la ciencia también hoy lo sabe. También sabe que el vacío vibra. De hecho, todo lo que se denomina Big Bang, que tiene como elemento impulsor la inflación cosmogónica, mantiene la ciencia contemporánea que pudo derivar de una fluctuación del vacío, de ese vacío inmenso que a mí me gusta llamar la nadidad. Y una fluctuación en ese vacío originó lo que conocemos como inflación cosmogónica y Big Bang. Hoy la ciencia, a través de las investigaciones de los aceleradores de partículas, sabe que el vacío vibra. Álvaro de Rújula, en sus artículos maravillosos que tenéis en internet, este científico español que trabaja precisamente en el acelerador de partículas de Ginebra, lo pone claramente de manifiesto. Y podríamos decir que el vacío vibra, que el vacío vive. Y el vacío vibra porque todo vibra. Vibra el vacío, vibra la materia, vibra el espíritu. Todo en distintas gamas vibracionales, evidentemente, que es donde está la diferencia en la gradación vibracional, pero todo vibra. Lo que enlaza con esa visión, insisto, que mantiene cada vez más la ciencia del origen del universo como una fluctuación del vacío y que está muy relacionado también con los saberes que esta sabiduría perenne nos ha puesto de manifiesto y que metafóricamente esa gran sabia y esa gran maestra que fue Elena Blavatsky lo pone a nuestra disposición a través de la última de sus obras, del último de sus escritos, y el propio título de esa obra es una obra pequeña en comparación con la anterior que había escrito, La doctrina secreta, que es extensísima. En cambio, esta es muy breve, pero enormemente profunda, aunque en el propio título ya nos dice algo enormemente significativo: la voz del silencio, la voz del silencio. Dice la ciencia, todo surge de una fluctuación del vacío. Dice Blavatsky, la voz del silencio, porque a ese vacío podemos atribuirle la cualidad de la quietud. Y de esa quietud surge una vibración, surge una voz, lo que el cristianismo llama verbo. Al principio fue el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y la vibración del vacío, del silencio, aparece la voz. Esa
voz del silencio. Esto es lo que está en el trasfondo y en la plasmación de lo que tiene que ver con el principio de vibración. Y por tanto, amigos y amigas, no olvidar esto, todo vibra, por tanto también vosotros, por tanto también los demás seres humanos, y vibramos de muchas maneras. Vibramos físicamente, cada uno tenemos una vibración física. Es bastante parecida entre todos los seres humanos, pero no es la misma. Depende de la vitalidad, depende de la salud o de la enfermedad, pero hay una vibración que está en nuestro componente físico en sentido amplio, pero también nuestro mundo emocional, también nuestro mundo mental vibra, y vibra de una forma más densa cuando está perturbado o cuando está en turbulencia. Vibra de una manera más sutil cuando está en equilibrio y cuando está en armonía. Y la consciencia también vibra, y por tanto cada ser humano tiene una vibración, esto es muy importante, según su estado de consciencia, que está muy relacionada también con el nivel evolutivo en autoconsciencia de su alma. Tú vibras, yo vibro de muchas formas y también desde nuestro estado de consciencia, y lo percibimos cada vez más. Estoy convencido, lo sé, porque sois mucho lo que me lo comentáis, que esto cada vez lo vemos más. Vemos más que hay personas con las que hay una resonancia vibracional, con la que tenemos una resonancia vibracional, y hay personas que no, que tenemos una desintonía vibracional. Y esto no tiene nada que ver con relaciones de amistad o con relaciones familiares. Lo mismo con personas que están en tu ámbito familiar, no tienes esa resonancia vibracional, sino que tienes una disintonía vibracional. Y con una persona que acabas de conocer, mira por dónde te das cuenta que hay una resonancia vibracional. Esto no tiene que ver con temas físicos, no tiene que ver con temas genéticos, no tiene que ver con temas fisiológicos. Estamos hablando de vibración desde el estado de consciencia. Y esa vibración desde el estado de consciencia también está relacionado con la afinidad álmica, con la vibración misma de nuestras almas según el grado de desarrollo en autoconsciencia de cada una. Y por supuesto, desde la empatía, desde la comprensión y desde la compasión. Estupendo, cada uno está en su estado de consciencia y hay que respetarlo, pero no es menos cierto que hay seres humanos que por su estado de consciencia tenemos resonancia y otros con los que no tenemos esa resonancia. Eso no significa que hagamos juicios ni de buenos, ni de malos, ni de listos, ni de tontos, sino simplemente es un hecho. Al igual que cuando el día aparece con sol, es un día soleado, y si el día aparece lluvioso, con nubes y lluvia, es un día lluvioso. Ni bueno ni malo, simplemente son distintas realidades. Todas ellas tienen su sitio en la vida, todas ellas tienen su sitio en la existencia. Cuarto principio hermético, el principio de polaridad. Dice este cuarto principio hermético: todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son medias verdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Efectivamente, amigos y amigas, efectivamente. Todo lo que tiene que ver con la visión de la vida desde el análisis profundo, manejando hipótesis tanto de consciencia como la que aporta la ciencia, pone en evidencia de que la polaridad, los opuestos están en todo, incluso en nuestro lenguaje. Cantidad de palabras que no tendrían significado si no tuvieran un opuesto. No digo un antónimo, digo un opuesto. Alto, bajo, y se puede entender alto porque existe un término que es bajo, y se puede entender bajo porque existe un término que es alto. Se entienden mejor, configuran mucho mejor su significado. Y de la misma forma, lo inferior y lo superior, de la misma forma, otros muchos vocablos que están en nuestro lenguaje. Y lo podemos comprobar a poco que nos observemos y observemos la realidad. Todo está lleno de opuestos. Antes hacía referencia hace un momento a la climatología, el calor y el frío y el calor. Pero este principio no se queda ahí. No nos dice solo que todo está lleno de opuestos, que todo tiene dos polos, sino que nos dice también que esos polos forman parte de un mismo fenómeno. Nos dicen que los opuestos son idénticos en naturaleza, lo vuelvo a leer,
pero diferentes en grados. ¿Qué es lo que significa esto? Algo muy sencillo, que el frío y el calor, por ejemplo, claro que son distintos, claro que son diferentes, pero que sean diferentes no significa que no sean interdependientes. Son diferentes, pero a su vez interdependientes. Cuando nos acercamos al frío y al calor desde la física, ¿qué nos encontramos? Pues que frío y el calor forman parte de un mismo fenómeno, la energía cinética. ¿Y qué es eso de la energía cinética? Pues nos dice la física que cuando las partículas se mueven a más velocidad, generan sensación de calor. Y cuando se mueven a menor velocidad o son estáticas, generan sensación de frío. Pero el frío y el calor, siendo diferentes, forman parte de un mismo fenómeno, de esta misma energía. No lo deberíamos olvidar en nada con relación a nuestra vida cotidiana. Hablábamos antes de espíritu y de materia. Espíritu, altísima vibración; materia, baja vibración, vibración más densa. Son diferentes, pero son interdependientes. Ahí está la mente, el ámbito mental, precisamente para hacer de interfaz en esa interdependencia, porque hay una interdependencia entre lo diferente. Eso nos ayuda a ver la vida de una manera distinta. Nos debería ayudar también a ir dejando atrás la dualidad. En el encuentro, creo recordar que de noviembre, nos pararemos mucho en esto, en la superación de la dualidad, porque nos ciega, porque entorpece nuestra vista la dualidad. La realidad es que detrás de la dualidad está el no dos, como dice la Advaita, está el uno, está la unicidad que se manifiesta en la diversidad, como también recalcaremos dentro de un rato. Por tanto, amigos y amigas, reflexionar sobre esto y reflexionar también sobre, volviendo al inicio del principio de polaridad, el que todo es doble y todo tiene dos polos, aunque esos polos forman parte del mismo fenómeno. Fijaros, hay autores que cuando a principios del siglo XX se detuvieron en esto, usaron un símil para que lo entendiéramos mejor. El símil de un bastón. Yo sé que actualmente ya el bastón no se usa, pero todos sabemos lo que es un bastón, ¿verdad? Y ponían el símil de una persona que va por la calle y en un escaparate ve un bastón que le gusta. ¿Por qué le gusta el bastón? Por la empuñadura. Tiene una empuñadura muy hermosa, una empuñadura que a esa persona le resulta llamativa. Y entra en la tienda y compra el bastón. Y dicen los maestros, esa persona, ¿qué ha metido en su vida? ¿Qué es lo que se lleva a su casa? El bastón entero. Le ha llamado la atención la empuñadura, pero ha metido en su casa, ha metido en su vida el bastón entero. Y eso significa que ha metido en su vida la empuñadura que tanto le gusta, pero ojo, el bastón también tiene en su parte final, tiene una punta de acero. Y ese bastón que te encanta tanto por la empuñadura, tú estás ahí mirando la empuñadura y encantado con la empuñadura. Pero ojo, esto tiene un extremo, tiene un opuesto que forma parte del mismo fenómeno que es el bastón. Ese opuesto es la punta. Y las circunstancias de la vida puede ser que no, pero puede ser que provoquen que el bastón dé la vuelta. Las circunstancias de la vida a lo mejor provocan que el bastón dé la vuelta. Y cuando el bastón da la vuelta, lo que tienes es una punta de acero que se te está metiendo por el ojo. Y lo que tanto te atraía y te gustaba, ahora te está originando dolor. Pero ojo, eres tú al que has metido el bastón en tu vida. Y al meter el bastón por la empuñadura, también has metido el bastón desde el punto de vista de la punta de acero que se te puede clavar en el ojo. Mirad, en el género humano, en la convivencia y en la vida de los seres humanos, esto tiene multitud de plasmaciones. Los seres humanos tenemos dentro de nuestro mundo emocional un sentimiento que es el sentimiento de enamoramiento. No estoy haciendo referencia al amor que puede surgir entre dos personas desde la afinidad álmica a la que hacía mención anteriormente, sino el amor como emoción, algo emocional. Por tanto, suele ser pasajero, porque es puramente emocional. La mayoría de los enamoramientos no se corresponden con afinidades álmicas, demasiado se corresponden con la impronta del momento
con ese tirón emocional del momento, es un amor emocional. Pues bien, cuando una persona trae a su vida el amor emocional, es como el bastón. Traes a tu vida el amor emocional por su empuñadura. Pero ojo, ese bastón tiene una punta y esa punta es su opuesto, y el opuesto del amor emocional es el odio emocional. Y puede ser que no, pero puede ser que sí, que las circunstancias de la vida le den la vuelta. Y lo que era una empuñadura maravillosa, ahora se ha convertido en algo que se está clavando en el ojo. Los amigos y amigas que ejercen la abogacía en juzgado de familia y que llevan a cabo procesos de divorcio, me lo dicen muchas veces, Emilio. Aquí lo vemos con claridad, cómo el amor emocional, personas que han tenido un proyecto en común, personas que se han querido, cómo ahora, sin embargo, se odian, se están tirando los trastos a la cabeza. Y alguno me lo preguntó, bueno, ¿esto cómo es posible? ¿Cómo puede haber este cambio? Porque se puede entender que dos personas que se han querido, que se han enamorado, que han llevado a cabo un proyecto común, en un momento determinado cada uno siga su camino. Pero de ahí al odio, y claro, este principio de polaridad lo explica muy bien, lo explica magníficamente. Es que has traído a tu vida algo que tiene que ver con tu mundo emocional y que puede dar la vuelta por las circunstancias de la vida. Reflexionar sobre esto, hay otras muchas plasmaciones de este principio de polaridad, pero esto me parece especialmente importante. Seguimos con los principios herméticos. El principio del ritmo. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como en un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo y el ciclo se hallan en todo. Importantísimo también, estoy utilizando mucho hoy el término importante, importantísimo, pero es que es verdad. Es que estamos hablando de principios, de leyes cuya trascendencia es gigantesca. ¿Y qué trascendente es? Recordar el principio de ciclo en lo macro y en lo micro en el momento que está viviendo la humanidad. ¿O es que no os habéis dado cuenta? En muchas charlas comparto cómo evolucionan las células y cómo las células que han nacido, que se han desarrollado, hay un momento en el que van a morir. Y antes de morir van a dar lugar a una nueva célula. Y el proceso que cíclicamente viven las células y que pone de manifiesto que cuando una célula ya ha dado de sí todo lo que tenía que dar de sí, ya está colapsada, provoca el nacimiento de una nueva fuerza, nueva vida, nuevas perspectivas, y dentro de la vieja, para que la nueva pueda surgir, hay unas fuerzas creativas que son las que potencian el surgimiento de la nueva. Pero en paralelo, en esa célula vieja también hay unas fuerzas involutivas, anquilosantes, que intentan retardar, por distintas razones, se produce en el mundo celular, retardar ese proceso. Pues bien, esto es lo que está ocurriendo, como es arriba es abajo, lo micro y lo macro, y aplicando el principio del ritmo, el principio de los ciclos, es lo que está ocurriendo en la humanidad actual, como si fuera una macrocélula, donde hay un ciclo humano, una generación, como decía Cristo Jesús en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, hay una generación humana que está llegando a su fin, pero no es el final de la humanidad, como él muy bien aclara, es el inicio de una nueva humanidad, una generación que termina para que se inicie una nueva humanidad. Son ciclos, el principio de ritmo tiene que ver con todo esto. Y en estos momentos la humanidad ya está en pleno proceso de transición de la vieja célula hacia la nueva célula, y en la vieja célula, en esta generación humana que ya ha dado de sí lo que podía dar de sí, hay muchas fuerzas creativas, conscientes, que están actuando para el surgimiento de lo nuevo. Seguro que tendremos ocasión durante este curso de detenernos al respecto. Sexto principio hermético, el principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo a esta ley. La suerte o el azar no es más que el nombre que se le da a una ley no reconocida. ¿Qué es esta ley de causa y efecto? Hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a esta ley. Plasmación práctica de todo ello. No existen las casualidades. No existen las casualidades. Nada es casual. Todo se mueve en el ámbito de lo causal. Y por tanto, amigos y amigas, hay que recordar también que todo tiene un sentido profundo en su origen
y en su despliegue, en la causa y en el efecto, y que todo tiene un porqué y un para qué. La vida está llena de sincronías, de señales y de causalidades, y merece, por tanto, toda nuestra confianza. La vida no es nuestra enemiga, todo tiene un sentido profundo. La propia vida en sí tiene su causa y su efecto. Es lo que en el lenguaje oriental denominan el Dharma, el propósito de vida. Tú y yo no hemos encarnado aquí en este plano humano, yo en este coche llamado Emilio, tú en el coche con el nombre que sea. El conductor que somos no ha encarnado en el coche para experienciar la vivencia humana por casualidad. Tiene un sentido profundo y cada vida tiene un propósito de vida. El telón de fondo siempre es el mismo, recordar lo que somos, vivir cada vez más en coherencia con la esencia, la transformación en Dios de la que hablaba San Juan de la Cruz, el nacer de nuevo que tan maravillosamente expresó Cristo Jesús. Pero detrás de ese telón de fondo, el Dharma, el propósito de vida, se concreta en cada persona de formas distintas y todos tenemos un propósito de vida. Y cuando estamos alineados, cuando nuestra vida se va desplegando en armonía con ese propósito, todo marcha, todo fluye de manera natural, como articulándose mágicamente. En cambio, cuando nos metemos por berenjenales que no tienen que ver con nuestro propósito de vida o que van incluso en contra mismo de ese propósito de vida, todo está lleno de obstáculos, de dificultades, de esfuerzos. Alineados con el propósito de vida nos llena la vitalidad y el entusiasmo. Cuando nos desalineamos del propósito de vida, todo se convierte en un esfuerzo, todo se convierte en algo atosigante y en algo que finalmente nos produce dolor, ofuscación, aflicción y sufrimiento. Y junto con el Dharma, el karma es otra plasmación muy notable de este principio de causa y efecto, porque en esta vida, vosotros y yo, estamos continuamente originando causas que producen efectos. Por acción y por omisión, causas. Y esas causas producen efectos. Y ojo, porque hay efectos, la inmensa mayoría, que se diluyen en esta vida. Es decir, el recorrido temporal que tiene el efecto se diluye en esta vida. Pero hay efectos que has provocado tú en esta vida que tienen tal enjundia que te van a acompañar a la vida siguiente, a tu siguiente encarnación, a tu siguiente eslabón en la cadena de vida, a tu siguiente reencarnación. Y esto es lo que se llama karma, que en tu siguiente vida aparecen cosas que vienen de una vida anterior. Por supuesto, esto no son matemáticas puras, yo qué sé. Si tú has asesinado a alguien en una vida, el karma no te dice que vayas tú a ser asesinado en la siguiente. No, pero la vibración muy densa del hecho de haber quitado la vida a una persona, esa vibración densa te va a aparecer en tu siguiente vida por circunstancias de la vida que no tienen que ser el que a ti te vayan a matar, no, por circunstancias de la vida. Y esto no es una mala noticia. No sé por qué en Occidente hay una tradición inmensa de concebir el karma como algo que hay que rechazar, como, no, vamos a ver, el karma es una bendición, porque si yo en una vida determinada, en las relaciones de causa y efecto, he hecho algo que ha provocado una baja densidad vibracional, muy baja para que te pueda acompañar a la siguiente, si no se diluiría en la propia vida, lo mejor que me puede pasar es que eso aparezca en escena, que no se quede ahí, porque ahora ya en la nueva vida eso aparece, esa vibración densa aparece en las circunstancias de la vida y yo ya en mi estado de conciencia y en mi nueva vida puedo gestionarlo para diluirlo, para que se quede atrás. Fijaros, los psicólogos nos dicen hoy que problemas que podemos tener en nuestra vida cotidiana se deben a sombras provocadas en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, y son sombras porque no las vemos. Y nos dicen, hay que meterte ahí a fondo, hay que sacar las sombras a la luz porque la sombra se diluya. Pues bien, salvando el contexto, salvando las escalas, el karma es algo parecido, es como una sombra que viene de una vida anterior y que se te presenta en esta. Y esto es una buena noticia porque la sombra está apareciendo para que la gestiones y para que la diluya y de esa forma potenciar tu proceso de expansión de la consciencia. De hecho, karma es una palabra sánscrita también que viene de la raíz kri, y kri, K-R-I, significa creatividad. El karma es creativo. El karma que denominamos negativo es creativo. Y por supuesto también el karma positivo, porque hemos hablado de que tú matas a alguien, pero bueno, también puede ser que tú arriesgues tu vida por salvar la del otro. Eso genera un karma
que denominamos positivo, que viene a tu siguiente vida con frecuencia vibracional, en este caso no densa, sino alta. Y eso hace que en tu nueva vida aparezcan circunstancias vitales de alta vibración que tú recibes de muy buen agrado, no como el otro, las influencias del karma, entre comillas, negativo, que son circunstancias vitales turbulentas. Pero en cualquier caso están ahí para que las gestiones desde tu estado de conciencia y le saques partido desde el punto de vista de tu evolución en conciencia. Y por último, cerramos este análisis de los principios herméticos con el principio de género. Dice el Kybalión en cuanto a este último principio hermético, y no por ello menos importante. Que sea el último no significa que no sea importante. El género existe por doquier. Todo tiene su principio masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos. En el plano físico es la sexualidad. Lo masculino y lo femenino son fuerzas aparentemente opuestas, pero que forman parte del mismo fenómeno. Podemos aplicar al principio de género lo que hemos compartido sobre el principio de polaridad. El género tiene dos extremos, lo masculino y lo femenino y lo masculino. Ojo, son diferentes, sí, pero son interdependientes. Y esa interdependencia se da en el contexto de un mismo fenómeno. Ese fenómeno es el género. Por mi configuración física, yo soy macho. Y en esa configuración física, mi sexualidad se corresponde con la de macho. Podría ser que siendo macho, mi sexualidad fuera otra, no fuera heterosexual, fuera homosexual. Todo tiene su sitio, pero me voy a poner en el sitio, en el lugar más común. Macho, sexualidad masculina, y hembra, sexualidad femenina. Insisto, esto tiene multitud de matices, todos ellos extremadamente respetables, pero me estoy quedando en el núcleo básico para que estas explicaciones no se hagan demasiado largas. Y ciertamente, por tanto, en la sexualidad en mí está más presente lo masculino que lo femenino, y en cada uno de vosotros y de vosotras lo que corresponda. Pero ojo, apliquemos a la vida práctica este principio de género. El que la sexualidad sea masculina o femenina no significa que en nosotros no estén las dos fuerzas, la masculina y la femenina. Y en nuestra expansión de conciencia, en nuestro sendero espiritual, deberíamos potenciar el género, es decir, las dos fuerzas en equilibrio, porque las dos tienen su sitio. Fijaros, la fuerza masculina se suele unir a el vigor, a la fuerza y a la voluntad. Lo femenino se suele unir a la sensibilidad, a la intuición, a la inspiración, y todo tiene su sitio. No andemos por la vida cojos. No, yo solamente lo masculino. No, yo solamente lo femenino. No, vamos a intentar ser seres completos, seres humanos completos, haciendo nuestro el principio de género. Y es cierto que la mayoría de los hombres tenemos que hacer una labor, un laborinto, un trabajo interior para sacar a flote de lo femenino porque lo tenemos más escondido. Y también las mujeres tienen que hacer un laborinto para sacar lo masculino que lo suelen tener más escondido. Y por supuesto en equilibrio, porque cuando no hay equilibrio, derrapa. Y desde luego el mejor ejemplo de derrapaje, de caída por la cuneta hasta vete a parar no sé dónde, es lo que ha pasado con la humanidad actual, que le ha dado todo el protagonismo a lo masculino. Le ha dado todo el protagonismo a lo masculino, olvidando y marginando lo femenino. Y le ha dado tanto protagonismo a lo masculino que incluso ha prostituido lo masculino, ha contaminado lo masculino. Esta sociedad ni siquiera ha dado prioridad a lo masculino, sino a una especie de degeneración de lo masculino. Y es momento en conciencia de recuperar el equilibrio. Es momento en conciencia de tomar la rienda de nuestra vida personal y colectivamente y recuperar un equilibrio. Pero no olvidéis que lo masculino y lo femenino está en vosotros. Y esto es importantísimo. Un señor no tiene por qué no ser tierno y una señora no tiene por qué no tener voluntad, tener fuerza. Claro que sí, en todas las mujeres está esta fuerza, está esa voluntad, en todos los hombres está esa ternura.
Eso sí, esa contaminación, esa perversión de lo masculino le ha puesto una cruz a una mujer que es capaz de ser mujer con todos los valores femeninos y también pone en práctica sus valores masculinos. A esas mujeres se le ha puesto una cruz, se le ha llamado brujas, se le ha quemado en hogueras. Esta putrefacción masculina de la sociedad, este desequilibrio, ha hecho auténticas barbaridades. Pero todo tiene su sentido, todo tiene su porqué y su para qué. Es un proceso evolutivo en este ciclo de una generación humana que ya se está colmatando, y nosotros lo que nos corresponde es recuperar la mirada, una mirada limpia, percibir lo masculino y lo femenino que hay en cada uno y ponerlo en valor, en equilibrio y en armonía, porque ambos en conjunción multiplican sus efectos, explosionan en sus efectos cuando lo masculino y lo femenino y lo masculino somos capaces de ponerlo en armonía y de ponerlo en equilibrio. Los principios herméticos, estaréis conmigo, son auténticamente primorosos, son un regalo que vienen en el río de la sabiduría perenne desde hace miles de años. Y en ese precioso río de la sabiduría perenne, extremadamente ligada a la sabiduría de Dios escondida, en la expresión de Juan de la Cruz, aparecen también los tres postulados metafísicos fundamentales. Postulados metafísicos fundamentales que nos ayudan a aclarar, a ver con más nitidez muchas de las cosas que ya hemos ido compartiendo, además de aportarnos otras nuevas enseñanzas y otras nuevas lecciones, también con aplicación a nuestra vida cotidiana. ¿Cuáles son estos tres postulados fundamentales? Causa primera, Tao, y unicidad de cuanto es y existe. Vamos por partes. Primer postulado metafísico, la causa primera. ¿Cómo lo podríamos definir? Pues bien, hemos hablado de causa y efecto, ¿verdad? Pues decía Aristóteles que hay una causa primera, que es causa de todo lo causado, que es origen de todo lo que se ha originado. Hay algo que causa la creación, hay algo que provoca el universo, el Big Bang, como lo queramos denominar, todo viene de algo. La creación, lo manifestado, como dicen las tradiciones más antiguas, procede de una única causa, una primera causa. Y acudiendo a San Juan de la Cruz y parafraseando algunas de sus expresiones en un bellísimo poema que tiene como título «Qué bien sé yo de la fonte que emana y corre», podríamos decir, amigos y amigas, que este principio de causa primera nos dice que aquello que no tiene origen es causa de todo lo originado y se halla presente e inmanente en todo lo originado como esencia trascendente y fuerza activa y creativa, dando sentido a la vida en todas sus manifestaciones y en todas sus acciones. Tremendo. Aquello que no tiene origen. Se usa en muchas tradiciones esta expresión, aquello. Otras personas lo llaman Dios. Hay tradiciones que no le dan nombre, porque es lo innombrable, lo que no tiene origen, aquello que no tiene origen, y es causa de todo lo original, es causa de todo lo que sí tiene nombre, de lo innombrable, lo nombrable, de lo que no tiene origen, todo lo originado. Pero el principio no termina ahí. No solamente nos habla de que aquello que no tiene origen es causa de todo lo originado, sino que nos dice que aquello que no tiene origen, siendo causa de todo lo originado, está presente e inmanente en todo lo originado. Está presente e inmanente en todas las modalidades de vida. Está presente e inmanente en todo el universo, en toda la existencia y en toda la creación, y por tanto está presente en ti y está presente en mí. Aquello que no tiene origen, que es causa de todo lo originado, está presente e inmanente en cada forma de vida, en cada modalidad, en todo lo originado como esencia trascendente y fuerza activa y creativa, dando sentido a la vida en todas sus manifestaciones y en todas sus acciones. Dice el cristianismo, o habla el cristianismo, del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Verbo divino, el Espíritu divino, que es uno y está en cada uno. Y a eso es lo que se le llama Espíritu Santo. La esencia divinal lo llamó San Juan de la Cruz, y los sabios y sabias a lo largo de la historia lo han llamado de muchas maneras, pero el nombre es lo de menos. Lo cierto es que aquello que no tiene origen y es causa de todo lo originado está en ti y está en mí.
Esta es nuestra naturaleza esencial. Este es el núcleo duro de nuestra esencia, de nuestro componente imperecedero. Esto es a lo que nos llama, esto es lo que nos enseña, esto es a lo que nos acerca este precioso principio metafísico de la causa primera. Y segundo principio metafísico fundamental, el Tao. El Tao deriva directamente del primero. Si existe una causa primera, algo que no tiene origen ni de todo lo que se origina, eso que se origina, todo lo originado, tiene esa fuerza primordial. El aquello que no tiene origen es la causa, es el principio primordial de todo lo originado. Por tanto, amigos y amigas, todo lo que está originado tiene un impulso natural de eso que no tiene origen, que es causa de todo lo originado. Tiene como un impulso, insisto, natural, que es lo que en la sabiduría perenne se le ha denominado el orden natural. Agustín de Hipona, San Agustín, lo llamó muy bellamente el ordo amoris, la ordenación que viene del amor, el orden natural que viene del amor, que es el atributo fundamental de ese principio primordial, de esa causa primera. Y otros muchos sabios y sabias le han dado distintas denominaciones, pero han puesto el acento en el hecho de que todo lo originado viene de eso que no tiene origen y que impulsa todo lo originado. Y por tanto todo lo originado responde a un mismo patrón, tiene unos mismos arquetipos y unos mismos patrones subyacentes a los que hacíamos referencia anteriormente al hilo de los principios herméticos. Y esto significa, amigos y amigas, el Tao. Esta expresión oriental de Tao tiene como traducción camino, algunos dicen que sentido, tiene como traducción camino, y lo que nos enseña el Tao es que hay un sentido en la vida. Ese sentido en la vida que está impulsado desde el principio primordial que todo lo origina, dando por hecho de que existe aquello que no tiene origen, que es causa de todo lo originado. El principio del Tao viene como consecuencia inmediata. Si todo está originado desde eso que no tiene origen, hay un orden natural. Tiene que haber forzosamente esa presencia inmanente, ese impulso de lo que no tiene origen, tiene que estar ahí subyacente en todo lo originado. Y eso significa que todo lo originado, la vida, la existencia, tiene un sentido, el sentido que lo impulsa, el sentido de donde proviene y que lo impulsa y lo promueve. Esto es el Tao. Pero el Tao tiene otra derivación. Hay que profundizar un poquito más. Me calmo porque sé que estamos hablando de cosas enormemente trascendentes que a lo mejor a alguno os está resultando un poquito trabajoso el poder profundizar en ello. Yo os animo a que con el vídeo de este encuentro, con el texto que os llegará mañana, hagáis una labor con vosotros mismos, que nuestro encuentro no quede aquí, sino que siga en el labor into de cada uno de vosotros con cada uno de vosotros. Pero desde luego, desde el principio de causa primera, aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado, y a partir de ahí todo lo originado tiene que tener esa presencia de lo que lo ha originado. Una presencia que se da en lo pequeño, pero que se da en lo macro. Y en lo macro es un orden, unos patrones, unas pautas y un sentido, un sentido. Y es aquí donde apuntaba que esta conclusión, este corolario del Tao es muy importante. El sentido de la vida. La vida tiene un sentido, amigos y amigas. Ese es el Tao. Pero ojo, ¿cómo se representa el Tao? Es el célebre yin y yang, lo blanco y lo negro, metidos en un círculo. Y además dentro de lo negro un punto blanco y dentro de lo blanco un punto negro. ¿Qué significa esto? Pues algo absolutamente maravilloso. Ciertamente hay un orden natural, hay un Tao. Ahora bien, el Tao es de tal vibración, no puede ser de otra forma, originándose desde donde se origina, es de tal vibración que admite que en libre albedrío cualquier forma de vida, y por tanto tú y por tanto yo, podamos vivir en el sentido de la vida o a contramano del sentido de la vida. Es como una avenida de dos direcciones y cada uno puede hacer lo que considere oportuno en libre albedrío. Estar alineados con el sentido de la vida también tiene que ver con el alineamiento con el Dharma del que hablamos anteriormente, alinearte con el sentido de la vida o ir a contramano del sentido de la vida.
Allá tú, en tu estado de conciencia, es una libre elección. Y el Tao todo lo permite. El Tao no impone, el Tao no implica una dirección obligatoria y por tanto no hay uniformismo. El Tao todo lo admite, el Tao todo lo comprende, el Tao todo lo respeta. Por tanto, si el Tao todo lo respeta, respétalo tú también, por favor, que estamos todo el día juzgando que si este, que si aquel, que si mira este, que si mira el otro. Cada uno está en su estado de conciencia y hay personas, incluso seres espirituales, que han elegido un camino a contracorriente del Tao, a contramano dentro del Tao. Son aquellos que ponen la vida al servicio de ellos mismos. Egoísmo, egotismo, egocentrismo. Esa es la característica fundamental del contramano, el que todo lo pones a tu servicio. En cambio, cuando nos armonizamos y vamos en el sentido de la vida nuestra se pone al servicio del todo, se pone al servicio de los demás, se pone al servicio de la naturaleza y de la madre tierra, se pone al servicio de la vida desde la reverencia por la vida. El egocentrismo es consecuencia del contramano y el estar a mano en el sentido de la vida, la reverencia por la vida con todo lo que ello conlleva de confianza y de ir plasmando cada vez más nuestro auténtico ser en la vida cotidiana. Pero el Tao, repito, todo lo admite, todo lo comprende, todo lo respeta. Haríamos muy bien en aprender del Tao, ya que sin duda ninguna formamos parte intrínseca de él. Y todo esto conlleva y nos lleva al tercer principio metafísico fundamental, la unicidad de cuanto es y existe. Dice este principio, todo es suma de partes y forma parte de una suma superior, aunque cada parte es a su vez el todo. Todo es uno, uno es todo. Lo vuelvo a repetir, todo es suma de partes y forma parte de una suma superior, aunque cada parte es a su vez el todo. Que todo es suma de partes es bastante obvio, ¿verdad? Nuestro organismo es suma de muchas células, billones de células. La humanidad es suma de muchos seres humanos. La madre tierra es suma de muchas formas de vida, de muchas especies, de muchos reinos. El sistema planetario es suma de muchos planetas, de muchos astros. La galaxia es consecuencia y suma de muchos sistemas solares. El universo de billones de sistemas, de billones de galaxias. Todo es suma de partes y cada parte forma parte de una suma superior. Yo soy suma de partes, mi componente celular, y formo parte de una suma superior, que es la humanidad, al igual que os pasa a vosotros, y la madre tierra es suma de partes, pero forma parte de una suma superior, que es el sistema planetario. Esto es bastante evidente. Pero el principio de unicidad no se queda ahí, porque nos dice que a su vez cada parte es el todo. Es decir, como si todo fuera una inmensa esfera y cada punto de la esfera es la propia esfera. Willy Jigge, este gran sabio benedictino que tanto ha hecho para introducir el Zen en Europa, ya octogenario, nos dice Willy Jigge en uno de sus libros más afamados, más divulgados, cuyo título ya lo dice todo. La ola es el mar, la ola es el mar. La ola es ola, pero es el mar. Y cuando nos vemos como seres humanos, nos deberemos dar cuenta que somos olas, pero dentro de ese océano de vida, de ese océano de existencia que tan maravillosamente cantó Battiato, ese océano de vida, ese océano de silencio. Todos formamos parte y somos ese mismo océano, porque como todo lo que tiene origen es origen, perdón, aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado y se encuentra presente e inmanente en todo lo originado, la presencia en ti, en mí, de aquello que no tiene origen, nos une a todo. Hace que no seamos solamente el Emilio, solamente el no sé qué o solamente el no sé cuánto. Sí, tenemos una vida individual, tenemos un camino personal, pero a su vez, lo más importante desde nuestra esencia, estamos conectados, estamos vinculados y formamos parte de una unicidad. Unicidad donde no existe el uniformismo, unicidad que se manifiesta en la diversidad. Esta es la maravilla de la vida, la unicidad que se manifiesta en la diversidad. Por tanto, amigos y amigas, hagamos nuestras la bienaventuranza de Cristo Jesús. Vamos a actuar por la paz, vamos a actuar por la justicia, porque eso nos alinea en el sentido de la vida, pero vamos a hacerlo además sin juicio, entendiendo que hay otras personas que van a contramano,
Eso no justifica el dolor y el sufrimiento que provocan, pero sí tiene que liberarnos a nosotros de la carga de ser magistrados de la vida. No estemos con la balanza en la mano todo el día, porque eso nos daña, nos baja nuestra vibración y se revuelve contra nosotros mismos. Vamos a ir avanzando en conciencia, tendiendo la mano a todo el mundo. No nos dividamos, no nos enfriemos. Vamos a caminar de la mano, formamos parte de esa unicidad. Somos la unicidad misma. Cuando la conciencia va despertando, cuando la conciencia se va plasmando, la vida es otra. No renunciemos a ello, no renunciemos a esa transformación en Dios, no renunciemos a este nacer de nuevo. Está en tu mano, está en mi mano, para que además pongamos lo mejor de nosotros mismos al servicio de los demás y seamos esas fuerzas creativas de la célula humana que vamos a ser semilla conscientes de esa nueva generación que ya está ahí, porque ya late en el corazón de muchos seres humanos y embellece y engalana las almas de muchísimos seres humanos. Y todo esto conlleva y desemboca finalmente en el último gran principio que vamos a compartir en la tarde de hoy, el conócete a ti mismo, el conócete a ti mismo, porque todo esto desemboca en la consciencia a la que hemos hecho referencia anteriormente. Y la consciencia está enormemente ligada a el conocimiento de uno mismo. Sobre la consciencia, en algunos encuentros mensuales hemos dicho cosas. Permitidme que ahora lo resuma para irnos ya y terminar con el principio del conocimiento de nosotros mismos. Sobre la consciencia hemos dicho cosas que podemos resumir en dos postulados fundamentales. Primero, una cosa es la conciencia y otra cosa es la consciencia. Son cosas distintas. Se parecen mucho en vocablo. Donde yo paso la mayoría de mi día a día, que es en Andalucía, enormemente complicado diferenciar la consciencia de la conciencia. Pero esa S que hay por medio en castellano, por cierto, otros idiomas no lo tienen. No existe, por ejemplo, en inglés, pero en castellano sí. Es muy importante porque nos enseña, el propio diccionario de la Academia Española de la Lengua lo refleja perfectamente, que la conciencia, sin S, tiene que ver con cuestiones morales relativas al bien y al mal. Y la consciencia no. La consciencia no tiene que ver con cuestiones morales, sino que la consciencia se define como una triple capacidad, ajena a los juicios, ajena a las cuestiones morales, insisto, relacionadas con el bien y con el mal. La consciencia es otra cosa. La conciencia sin ese sí, esa sí está relacionada con eso. Y, por ejemplo, una persona que ha hecho daño a otra puede tener mala conciencia por el daño causado. Ahí está el ámbito de la conciencia y está bien aplicado el término conciencia. Pero de lo que venimos hablando y de lo que se ha hablado como atributo de la esencia es la consciencia. Y la consciencia con ese conlleva, otra de las patas fundamentales en este breve resumen que estamos haciendo de la consciencia, esto significa una triple capacidad. Fijaros, primero la capacidad de conocerse a uno mismo, el conocimiento de uno mismo con el que vamos a terminar la tarde de hoy. Conócete a ti mismo, es un pilar de la consciencia. Segundo pilar de la consciencia, conoce la realidad que te rodea. Conoce la realidad que te rodea. Es muy importante, siempre lo ha sido. Ahora es fundamental. No te quedes en las versiones oficiales, no te quedes en el pensamiento único, no te quedes en lo que dicen los políticos, lo que dicen los medios de comunicación. Busca la verdad, porque la verdad, decía Cristo Jesús, te hará libre. Busca tu verdad en el conocimiento de ti mismo y busca la verdad en tu relación con todo el mundo que te rodea, con la realidad que te rodea. Busca la verdad, indaga, utiliza tu criterio, tu discernimiento. No te quedes en lo que nadie diga, tampoco yo, por supuesto. Tienes que ser tú el que haga esa búsqueda. Busca y hallarás. Llama a la puerta y se abrirá. Pero tienes que buscar, tienes que llamar hacia adentro y hacia afuera. Y esa búsqueda del conocimiento de la realidad es muy importante. Hoy día vemos cómo se está consolidando una única forma de ver las cosas, una única forma de pensar, unas únicas versiones de todo cuanto ocurre. No, por favor, no. La vida es otra cosa. La consciencia nos llama a buscar nosotros mismos la verdad
que puede ser o no que coincidan con esas versiones oficiales, puede ser o no, pero que venga de ti, que seas tú el que llegue a las conclusiones. La consciencia tiene un primer pilar, que es el conocimiento de uno mismo, y un segundo pilar, que es el conocimiento de la realidad que te rodea. Y tiene un tercer pilar, el equilibrio entre ambas. No renuncies a lo uno por lo otro. Hay personas que dicen, no, Emilio, yo la espiritualidad para mí es lo interior, el conocimiento de mí mismo. Otras me dicen, no, Emilio, a mí la espiritualidad y la consciencia lo que me llevan es a conocer lo que está ocurriendo, conocer lo que está pasando, cómo nos dominan, cómo nos controlan, cómo nos manipulan, las cosas que pasan. Vamos a ver, todo tiene su sitio y no renuncies a nada, porque como renuncies a nada vas a andar cojo por la vida y al andar cojo por la vida vas a contaminar. Si quieres vivir lo interior sin atender lo exterior, vas a terminar contaminando lo interior. Si quieres vivir lo exterior sin vivir lo interior, vas a contaminar tu visión de lo exterior. Que andemos por la vida en equilibrio de lo interior y de lo exterior. Decían los maestros, ni mundano, ni espiritual, ni mundano. Todo tiene su sitio. Conócete a ti mismo. Desde ese conocimiento de ti mismo, busca también el conocimiento de la realidad que te rodea. Y desde el conocimiento de ti mismo, interacciona con esa realidad. Y verás que la realidad que te rodea, al interaccionar de esa manera, retroalimenta y potencia el conocimiento de ti mismo y la expansión de la consciencia. Esto es la verdadera consciencia. Esto es el significado profundo que la sabiduría perenne nos aporta acerca de la consciencia. Esta triple capacidad, una triple capacidad donde sin duda ninguna el conocimiento de la realidad externa tiene su sitio y tiene su sitio el conocimiento de nosotros mismos. Estas tres capacidades de la consciencia, si antes compartíamos en el principio de género que pongamos en valor tanto lo masculino como lo femenino y lo masculino, aquí estamos hablando de la mano de la sabiduría perenne, que pongamos en valor las dos cosas, lo interior y lo exterior, porque cuando una persona se mete solamente en lo interior, se contamina porque se va convirtiendo en indiferente, se va convirtiendo en alguien ajeno al dolor humano, a las cosas que pasan en el mundo, tanto interior, que tiene su sitio, que es muy importante, pero no dejes de mirar fuera. Y a los que miran fuera, no dejéis de mirar hacia adentro, porque una cosa es conocer la realidad y otra cosa es quedar atrapados por la realidad. Tantas teorías conspiranoicas, tantas personas que dedican su vida a, que después finalmente la lleva a luchar contra. Por favor, conoce la realidad, efectivamente, es un factor fundamental de la consciencia, pero conócete a ti mismo, busca ese equilibrio, porque de esa forma no quedarás atrapado por la realidad, conocerás a la realidad, pero la realidad no te atraerá como unas arenas movedizas, lo que le está ocurriendo objetivamente hablando a muchas personas en estos momentos. Estas tres capacidades de la consciencia están en el núcleo duro de la sabiduría perenne y son enormemente importantes entenderlo en el momento actual. Y en el conocimiento de uno mismo, ya lo hemos dicho a lo largo de esta tarde y no voy por tanto a detenerme en ello, pero sí voy a volver a repetirlo, el conocimiento de uno mismo significa percibir, constatar, comprobar y vivir en nosotros la esencia y la apariencia y la esencia. Cuando nos quedamos en la apariencia, no nos estamos conociendo a nosotros mismos bajo ningún concepto. Hace falta ir a más y hace falta percibir esa esencia, que como ya decíamos, el enseñarnos acerca de la existencia de esa esencia es una de las señas de identidad más importantes de la sabiduría perenne. Conócete a ti mismo representa, por tanto, una llamada a que te des cuenta que en ti hay un componente perecedero y un componente imperecedero, una apariencia perecedera y una esencia imperecedera. Lo que a mí me gusta decir, que somos coche y conductor. El coche, lo efímero, lo pasajero, el yo físico, emocional y mental y la personalidad a él asociada. Todo ello perecedero. Pero junto con ello hay un componente imperecedero, hay una esencia, el conductor. Y el conductor encarna en el coche para vivenciar la experiencia humana. Ahí estás tú, ahí estoy yo. Y nos corresponde en conciencia que esta vida no sea un coche loco sin el mando consciente del conductor. Lo que nos corresponde es darle gracias al coche, bendecir al coche
pero ponerlo a nuestro servicio, que desde el conductor que somos cojamos el mando consciente del coche, lo que significa vivir con presencia. Significa vivir con presencia. Es decir, que lo que somos, esa naturaleza divina, eso que no tiene origen, que es causa de todo lo originado y se encuentra presente e inmanente en ti y en mí, se ponga de manifiesto, se plasme en nuestra vida cotidiana. Primero lo percibimos intelectualmente y después hay que llevarlo a la práctica. Y llevarlo a la práctica es alta vibración en la cotidianidad del día, en nuestras acciones y nuestros actos, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. Decía San Juan de la Cruz, hablando de cómo vivió Cristo, que es lo que nos corresponde a nosotros también hacer. Mil gracias derramando, pasar por estos otros con soltura y yéndolos mirando con solo nuestra figura, dejarlos vestidos de hermosura, ojos nuevos para un mundo nuevo, una mirada limpia como consecuencia de esa coherencia con lo que realmente somos. Y cuando vemos que perdemos el mando consciente del coche, no pasa nada, lo volvemos a tomar. Cada fracaso, decía Elena Blavatsky, es un éxito. Cada fracaso es un éxito porque enseña. Y cuando intentas estar presente desde lo que eres, pero derrapas y aparece otra vez lo egoico, lo egocéntrico, bueno, te das cuenta, lo aceptas, la famosa nariz vertical, te das cuenta, lo aceptas y sigues para adelante, sin culpabilidad, sabiendo que cada fracaso es un éxito. Este es el camino que estamos recorriendo y es el camino en el cambio de ciclo, las fuerzas creativas que están impulsando esa nueva generación humana a la que hace referencia Cristo Jesús cuando habla con claridad del final de esta generación. Por tanto, amigos y amigas, el conócete a ti mismo significa date cuenta, eres conductor y coche, eres coche y conductor. Esa es la esencia del conocimiento de uno mismo. Posiblemente los sabios de la Grecia clásica que pusieron el conócete a ti mismo, en griego clásico, claro, en el frontispicio de entrada, en el pronaos del templo dedicado a Apolo en la localidad de Delfos y donde se ubicó el oráculo de los dioses 6 años antes de Cristo, si hoy tuvieran que reconstruir el templo, que está todavía en pie parte de sus columnas, pero mayormente está derruido, si lo reconstruyeran, yo creo que ya no pondrían en la entrada del templo conócete a ti mismo, porque parece que eso no ha terminado de calar en la gente. Lo pondrían de una manera más coloquial y quizás esta sea una buena forma de expresarlo. Date cuenta, eres conductor y coche, eres coche y conductor. El coche es tu instrumento de vida. El coche es lo que te permite vivir la experiencia humana, pero tú eres más que eso. Tú eres lo que ha encarnado en el coche para vivenciar esa experiencia humana, para experimentar esta experiencia humana en este precioso camino de conciencia. Así que, amigos y amigas, en ese conocimiento de nosotros mismos nos damos cuenta que hay esencia y apariencia. Y sobre esa esencia y esa apariencia y ese conocimiento de sí mismo nos han hablado todas las tradiciones espirituales. Por ejemplo, San Pablo, Pablo de Tarso, en la primera carta a los tesalonicenses, nos dice que la persona, que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Él habla de 3 componentes. El cuerpo, que tiene que ver con el coche, el pequeño yo, lo perecedero, el yo físico, emocional y mental y la personalidad a él asociada, eso es el cuerpo. Y en el ámbito de la esencia habla del espíritu y del alma. Volveremos a ello en otros encuentros. En algunos ya hemos comentado que el espíritu es esa presencia de la divinidad en cada uno de nosotros, ese Espíritu Santo al que hace mención el cristianismo original y más profundo. Y ese espíritu utiliza un instrumento como vehículo para meterse en la materia, que es el alma. Y una vez que está aquí, la mente para interaccionar con el mundo que le rodea material. El alma es el vehículo que usa el espíritu para profundizar, para meterse en la materia. Insisto, lo hemos comentado ya en algún encuentro mensual con detalle y lo haremos seguramente en futuros encuentros mensuales. Y eso nos dice el cristianismo: cuerpo, coche, y el conductor, alma y espíritu, que es lo mismo que nos dijo ese gran emperador filósofo que fue Marco Aurelio en su libro Meditaciones. El ser humano es cuerpo, psique y neuma, palabras distintas para decir lo mismo. Y Marco Aurelio bebió de los misterios eleusinos griegos y de la escuela platónica y de la escuela pitagórica que ya enseñaba también lo mismo, que el ser humano es cuerpo, psique y neuma, cuerpo, alma y espíritu.
No obstante, amigos y amigas, a lo largo de la historia de la humanidad, en el contexto de la sabiduría perenne, ha habido sabios y sabias y ha habido tradiciones que han profundizado más y han querido darnos más detalles sobre la apariencia y sobre la esencia, no quedándose en cuerpo, alma y espíritu, sino dándonos mayor información. En el ámbito de las Vaitias se habla de 5 componentes, no de 3, sino de 5. En el ámbito de la Cábala, depende de la escuela a la que vayamos, de 5 y hasta de 6 componentes. Pero, como veréis mañana en el texto que os enviemos, la plasmación más completa se encuentra en una tradición muy antigua que nos habla de la constitución septenaria del ser humano. La constitución septenaria del ser humano. El darnos cuenta que en nosotros hay 7 grandes componentes que interrelacionan entre ellos, no son compartimentos estancos, pero hay 7 grandes componentes, cada uno con su seña de identidad, cada uno con sus características y con sus peculiaridades. Esta constitución sextenaria está en el trasfondo del yoga. Los distintos tipos de yoga, aunque todos deberíamos aglutinarlo en el Raja Yoga, que es la percepción holística y completa e integral del yoga, pero las distintas técnicas de yoga inciden en componentes distintos de esta constitución sextenaria. Y esta constitución sextenaria lo que nos informa, ya tendremos ocasión en otros encuentros mensuales de profundizar en ello, de lo que nos informa, es que en nuestro coche, en nuestro ámbito perecedero, en nuestro pequeño yo, hay 4 grandes componentes. Y en nuestro ámbito imperecedero, en el conductor, en la esencia, 3. Concretamente, lo tenéis en el esquema que os enviaremos, desde el punto de vista del pequeño yo, deberíamos darnos cuenta que vosotros y yo tenemos 4 grandes componentes. Un cuerpo físico, pero ojo, también un cuerpo etérico o energético que está muy ligado al cuerpo físico, un ámbito emocional y un ámbito mental. Ámbito mental con los 2 niveles que ya hemos compartido de la mente concreta y de la mente abstracta. Todo esto configura el coche que tenemos a nuestro servicio. Pero ese coche que tenemos a nuestro servicio, físico, etérico, emocional y mental, tenemos que dirigirlo desde el mando consciente del conductor. Y el conductor, nos dice la Constitución sextenaria, que está configurado por el espíritu, por el alma. Si el espíritu es uno, aunque esté en cada uno, el alma también tiene que ser una. Si el espíritu es uno, el alma, vehículo del espíritu para envolverse en la materia, también tiene que ser una. Pero al igual que se habla de Espíritu Santo, el alma, siendo una, se diferencia, se individualiza para encarnar en cada molécula de vida. Hemos hablado en otros encuentros de que hay almas grupales, por ejemplo, la que encarna en animales, que puede vivir a la vez en distintos animales, porque por su composición mental los animales no tienen percepción de autoconsciencia, y en cambio en formas de vida como el ser humano, donde sí hay una percepción de autoconsciencia, el alma toma una individualidad. Eso es lo que se llama el alma individual, que está también muy relacionada con las relaciones de causa y efecto que vienen de una vida a otra. Y es por eso por lo que en el campo de la constitución sextenaria, y hablando de nuestro yo superior, se dice con claridad que nosotros somos espíritu, alma, alma una, alma universal, y un cuerpo causal, alma individualizada, que es lo que va encarnando vida tras vida en un camino de aumento de conciencia, de evolución en conciencia. Este alma individualizada es la lámpara de aceite de la que Cristo Jesús nos habla en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 25, donde se nos habla como hay una serie de señoras que están ahí desarrollando su vida y se les llama a ir llenando la lámpara de aceite. Llenar la lámpara de aceite significa ir sembrando en esta vida, aquí y ahora, algo que nos dé fruto en términos vibracionales, en términos de conciencia, que podamos aportar a nuestra alma como si fuera un aceite que echamos a la lámpara para ir incrementando nuestro nivel de conciencia e ir viviendo cada vez más en este maravilloso proceso de expansión de la conciencia. Y termino, amigos, son las 9, hemos comenzado a las 19:05, en los 5 minutitos de retraso lo voy a utilizar ahora como 5 minutos de extensión, y en estos minutitos que nos quedan me gustaría concluir con una última llamada muy importante que nos hace la sabiduría perenne.
y que, como en otras cosas que hemos compartido en la tarde de hoy, siempre ha sido importante, pero ahora más que nunca. Nos tenemos ya amigos y amigas, en nuestro camino de consciencia, ya nos tenemos que dar cuenta que expandir la consciencia de cada uno es importante, que crecer personalmente es importante, que nuestro desarrollo personal y consciencial es importante, pero siendo importante todo ello, eso no es lo realmente trascendente. Nos deberíamos dar cuenta que lo realmente trascendente es otra cosa. ¿El qué? Pues nos dice la sabiduría perenne que lo realmente trascendente es el hecho de que cuando tú, yo o cualquiera de nosotros da un paso en su camino de consciencia, ese paso se lo aporta al consciente colectivo humano e incluso al consciente planetario. Eso es lo realmente importante. Os pido que reflexionéis sobre esto, que cuando estáis viviendo vuestra vida, cuando intentáis vivir de una manera cada vez más consciente, no lo planteéis solo, no lo formuléis solo desde la perspectiva del yo crezco, yo me expando en consciencia, yo evoluciono. No, lo realmente importante es el grano de arena que le estáis dando con cada paso vuestro al avance del consciente colectivo. Y el consciente colectivo, que hoy ya está llegando en el ámbito de la humanidad a tener un nivel muy notable, significa lo siguiente: cada uno tiene que hacer su camino en consciencia, cada uno tiene que hacer su sendero espiritual. Aquí no hay transfusiones de consciencia, no la hay. Cada uno tiene que hacer su camino. Ahora bien, existe un consciente colectivo y un inconsciente colectivo. Cuando lo que prima es el inconsciente colectivo, el camino que cada uno tiene que hacer es hacerlo con el viento en contra. Cada uno tiene que hacer su camino, pero es que además lo tiene que hacer con el viento en contra. En cambio, en la medida en que vamos expandiendo el consciente colectivo, ese camino que tiene que hacer cada uno se va haciendo con el viento a favor. Y de corazón a corazón, es más, de alma a alma, reflexionar sobre esto, adquirir un compromiso con vosotros mismos, con vosotras mismas, no solo para crecer en consciencia, no solo para evolucionar espiritualmente, que por supuesto, sino en el conocimiento consciente de causa, de que cada pasito que deis se lo estáis aportando a un consciente colectivo. Y ahí es, amigo, donde está ahora mismo la llave de la transformación generacional de esta humanidad. Es donde está la llave del surgimiento de la nueva célula humana, en configurar un consciente colectivo potente. Y eso está en tu mano y está en la mía. Muchas gracias por vuestra atención. Dentro de una semana nos veremos para compartir a propósito de vuestras preguntas, y ya en el mes de octubre sí volveremos al formato de primer jueves y tercer jueves de mes para hablar de algo tan pleno y tan significativo, para bajar todavía más a la práctica muchas de las cosas que hemos compartido hoy, como es una vida que sea plena, cómo conseguir una vida plena, prácticas de vida al alcance de todos para vivir una vida abundante, una vida sencilla y una vida alegre. Pero en el aquí y ahora, en su desenvolvimiento, nos vemos dentro de una semana. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Kiko. Por mi parte he terminado. Te cedo a ti ya el mando y hasta muy pronto, amigos y amigas. Pues muchas gracias a ti, Emilio, gracias a los participantes, y ya nos emplazamos al próximo jueves 23. Hasta luego.